Bien, muy buenos días, estimados estudiantes, estimados compañeros. Muy contento, muy feliz de estar por primera vez frente a ustedes. Pues el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que viene a ser lógica de clases, o también conocido como lógica inferencial. Saludar a mis dos grandes maestros, quienes día a día me vienen formando, me vienen perfeccionando de manera desinteresada, a mi maestro Maximino Rojas Díaz y a mi maestro Willy Mondragón Collantes. Mi nombre es José Luis Becerra Cervera, soy estudiante del Instituto Superior Pedagógico Público Santa Cruz, estoy cursando el 7º semestre y en esta oportunidad me voy a hacer presente con el tema, como ustedes ya saben, lógica de clases o también lógica inferencial. Entonces, empezamos nuestra sesión. Ustedes verán aquí 4 gráficos y esto va a ser lo suficiente para dominar la lógica de clases. Dejemos de utilizar el método formal, dejemos de utilizar ese método tradicional. Utilicemos nuevos métodos, nuevas estrategias para poder darle solución a un problema utilizando menos tiempo. Entonces, ustedes observan aquí en estos gráficos y uno de ellos se leerá ningún R es Q. ¿A cuál de ellos me estoy refiriendo? Como ustedes observan aquí, dos gráficas que están separadas, no hay una relación, no hay una intersección. Entonces, imaginémonos que son conjuntos. Entonces, aquí observamos que esta gráfica está separado, ¿no? La gráfica o la clase R, cuyos elementos lo encontramos aquí, en el centro. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ningún R es Q, o también ningún Q es R. Ah, ya. Entonces, esto se lee ningún R es Q, o también ningún Q es R. Es que son clases. ¿Qué es una clase? Una clase es un conjunto con una característica en común, ¿no? Entonces, vamos a decir, la clase animales tiene una característica en común. La clase plantas tiene una característica en común. Ahora, ustedes observarán aquí, a otra gráfica, ustedes observan que la clase R se encuentra dentro de la clase Q. Entonces, todos los elementos de la clase R van a pertenecer ¿a quién? A la clase Q. Entonces, ¿cómo se lee? Todo elemento que lo encontramos en la clase R es Q. Entonces, todo elemento que ustedes observan aquí que se encuentra en la clase R va a pertenecer a la clase Q. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de la clase. Esta es la clase más grande, la clase Q, la clase que lo engloba. Entonces, aquí observamos esta X que pertenece tanto a la clase Q como también a la clase R. Entonces, ¿cómo voy a leer esta proposición categórica? Voy a decir que aquí hay algún elemento de la clase R que pertenece a la clase Q, o también algún elemento de la clase Q que pertenece a la clase R, ¿no? Entonces esto se lee algún R es Q. Muy bien, ya nos falta poco para terminar la teoría y verán que de aquí, dominando esta teoría, vamos a resolver todos esos ejercicios que observamos a continuación. Entonces, ahora pasamos a la siguiente gráfica. Ustedes observan que aquí hay un elemento que solamente pertenece a la clase R, pero que no pertenece ¿a quién? A la clase Q. Entonces, ¿cómo se lee?
aquí hay algún elemento de la clase R que no es Q. Entonces voy a decir algún R no es Q. Ahora, profesor, ¿puedo decir algún Q no es R? No, error grave. Aquí se lee solamente tal y conforme está. Algún elemento de R no pertenece a la clase Q. Algún R no es Q. Ahora vamos a repasar. Les decía que aquí tenemos una clase R, que pertenece a la clase Q. Es decir, que esta clase la encontramos dentro de la clase más grande. Esta es una preposición categórica que está contenida en la clase Q. Entonces, ¿cómo se leía? Todo R es Q. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver su negación de cada uno de estos gráficos. Entonces, para su negación, voy a hacer simplemente un aspa. Ahora, ¿qué es lo que voy a concluir de estas premisas? Voy a decir, la negación de todo R es Q, va a ser algún R no es Q. O también, la negación de algún R no es Q, va a ser todo R es Q. Ahora, ¿cómo se leerá la siguiente gráfica? Vamos a decir que la negación de ningún R es Q va a ser algún R es Q. O también la negación de algún Q es R va a ser ningún R es Q. Ya está, se acabó. Esa es toda la teoría que vamos a dominar, profesor. Pero usted nos decía que aquí se puede leer en forma inversa. Y en este gráfico también en forma inversa. ¿Y por qué acá no? No, aquí se lee tal y conforme es. Tal y conforme ya les mencionaba. Ahora, dominando todos estos 4 gráficos, vamos a pasar a resolver los problemas que tenemos a continuación. Muy bien, problema número 1. Problema número 1, dice: ¿cuál es la conclusión que se deduce de las premisas? Todas las aves tienen plumas. El pavo es un ave. Entonces, como ustedes observan, aquí tenemos 2 premisas. Ahora les digo, ¿a cuál de las gráficas se parece la primera premisa? Todas las aves tienen plumas. Si ustedes, vamos a observar aquí en esta gráfica, les decíamos que aquí en esta gráfica se leía todo R es Q. Entonces, la primera premisa, todas las aves tienen plumas. ¿A cuál de las gráficas se parece? A la primera. Entonces, vamos a decir, vamos en primer lugar, vamos a graficar. Y decimos, todas las aves, todas las clases aves, tienen plumas. Entonces, es la clase más grande. Todas las aves tienen plumas. Tienen plumas. Ahora, vamos a ver la siguiente premisa. El pavo es un ave. ¿A cuál de las gráficas se parece? Entonces, todo R es Q. También se parece a nuestra primera gráfica. Entonces voy a decir, el pavo es un ave. Entonces voy a decir, el pavo es un ave. Entonces, ya tenemos nuestras 2 gráficas. Ahora lo que voy a hacer es superponer. Lo que voy a hacer es superponer. ¿Cómo voy a superponer? Voy a juntar estas 2 gráficas. Como ustedes ven, aquí tenemos una clase más grande que encierra a la premisa aves. Entonces, voy a decir, voy a juntar los gráficos y voy a decir, tengo la clase plumas. Tengo la clase plumas. Ahora, tengo la clase aves. Tengo la clase aves. Ahora, dentro de la clase ave, ¿quién lo encontramos? Al pavo. Entonces, la clase más pequeña le tenemos al pavo. Ahora, seguidamente, voy a utilizar, nuevamente, voy a volver a leer mi problema. Y mi problema dice, ¿cuál es la conclusión que se deduce de las premisas? Voy a ver el término que se repite. Todas las aves tienen plumas. El pavo es un ave.
Entonces, como ustedes observan, el término que se repite viene a ser aves. Aves. Ahora, ¿qué es lo que voy a eliminar? Aquí en este problema, como ya lo habíamos juntado, vamos a eliminar el término que se repite. Entonces, voy a eliminar la clase aves. Entonces, esta clase, que lo ven aquí sombreada, lo voy a eliminar. Entonces, ¿a qué conclusión llego? ¿A qué conclusión llego? Tengo la clase plumas, y tengo la clase pavos. Ahora, nuestro problema nos dice cuál es la conclusión que se deduce de las premisas. Todas las aves tienen plumas, el pavo es un ave. Alternativa A, todos los pavos son animales, todos los pavos tienen plumas, todos los pavos son animales. Entonces volvemos a nuestra gráfica. Como aquí tenemos la clase más pequeña que viene a ser pavos y la clase más grande que viene a ser plumas, y la cual se parece a nuestra primera gráfica en la que decíamos que todo R es Q, entonces voy a decir que todo pavo tiene plumas. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Que todos los pavos tienen plumas. Alternativa B debe ser Rita. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente problema, al ejercicio número 2. Problema número 2. ¿Qué es el problema número 2? ¿Cuál es la conclusión que se deduce de las premisas? Todos los cruceños son cajamarquinos. Algún matemático es cruceño. Entonces, recordamos nuestros gráficos. Aquí lo tenemos nuestros gráficos. Ahora, la primera premisa dice todos los cruceños son cajamarquinos. Recordarán ustedes que la primera gráfica era todo R es Q. Entonces, grafico. Todos los cruceños son cajamarquinos. Ahora, mi segunda premisa. ¿Qué dice? Algún matemático es cruceño. Recordarán ustedes de una de las gráficas que yo les decía, algún R es Q. Entonces se va a parecer a esta gráfica. Entonces, graficando voy a obtener lo siguiente. Algún matemático es cruceño. Algún matemático es cruceño. Muy bien. Algún matemático es cruceño. Paso siguiente, lo que voy a hacer es juntar. O sea, superponer. Entonces, juntando, obtengo lo siguiente. ¿Qué voy a decir? Tenemos nuestra primera premisa. Todos los cruceños son cajamarquinos. Entonces, voy a juntar la siguiente gráfica. Todos los cruceños son cajamarquinos. Ahora, nos dice, algún matemático es cruceño. Como ustedes observarán, aquí hay un elemento que tanto pertenece a la clase matemáticos y también a la clase cruceños, entonces va a tener una intersección. Todos los matemáticos, algún matemático es cruceño o también algún cruceño es matemático. Entonces va a tener una intersección. Ahora, aquí lo tenemos a los cruceños y aquí lo vamos a tener a los matemáticos. Ahora, paso siguiente, ¿qué es lo que voy a hacer? Eliminar el término que se repite. Entonces voy a leer mis premisas. Todos los cruceños son cajamarquinos. Algún matemático es cruceño. Ahora, entonces, eliminando el término que se repite, voy a obtener lo siguiente. Entonces, el término que se repite va a ser cruceños. Entonces, elimino esta gráfica. ¿Y qué obtengo? ¿A qué conclusión llego? Entonces, juntando nuevamente mis gráficos, voy a obtener lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Tengo la clase cajamarquinos, y tengo la clase matemáticos. Entonces, acá tiene una intersección. Ahora, ¿a qué conclusión llego? Que algunos cajamarquinos son matemáticos o
algunos matemáticos son cajamarquinos. Entonces, nos vamos a observar nuestras alternativas. Entonces, ningún matemático es cajamarquino, algún matemático es cajamarquino, todo matemático es cajamarquino. Entonces, clave B de Becerrita. Muy bien, ahora vamos a pasar al ejercicio número 3. Y el ejercicio número 3, como ustedes observarán, nos dice, problema número 3, que en conclusión resulta de: algunos estudiantes van a la fiesta. Todos los que van a la fiesta son jugadores. Entonces, nuestra primera premisa, algunos estudiantes van a la fiesta, ¿a cuál de los gráficos anteriores se repite? ¿O se aparece? Como ustedes verán, yo les explicaba, yo les decía que todo R, que algún R es Q o algún Q es R. Entonces, esta premisa de nuestro problema número 3 se parece a esta gráfica, acá. Algún R es Q o también algún Q es R. Entonces voy a graficar. Entonces, ¿qué digo? Algunos estudiantes van a la fiesta. Algunos estudiantes van a la fiesta. Algunos estudiantes van a la fiesta. Entonces aquí tengo mi X, mi intersección. Ahora, la premisa siguiente, ¿qué dice? Todos los que van a la fiesta son jugadores. ¿A cuál de las gráficas anteriores se parece? Entonces, recuerdan ustedes que les decía, todo R es Q. Entonces se va a parecer a nuestra primera gráfica. Entonces, graficando se obtiene, vamos a decir, todos los que van a la fiesta son jugadores. Todos los que van a la fiesta son jugadores. Aquí tengo mi clase más grande. Son jugadores. Ahora, siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Eliminar el término que se repite. ¿Qué dice? Algunos estudiantes van a la fiesta. Todos los que van a la fiesta son jugadores. Fiesta. Entonces, eliminando el término que se repite, vamos a obtener. Entonces, vamos a juntar nuestros gráficos. Acá lo tenemos a la clase estudiantes y lo tenemos a la clase fiestas. Aquí tenemos una intersección, un X. Ahora, ¿cuál es la clase que engloba a la clase fiestas? La clase jugadores. Entonces aquí lo tenemos a la clase jugadores. Ya. Ahora, como ya lo veíamos anteriormente, que el término que se repetía era fiesta, entonces vamos a desaparecer de la gráfica el término fiesta. Entonces eliminamos el término fiesta. ¿Y qué conclusión voy a obtener? Entonces, juntando estas dos gráficas voy a obtener la clase estudiantes y la clase jugadores. Ahora, acá tenemos la intersección X. ¿Cuál es la conclusión que voy a obtener? Que algunos estudiantes son jugadores o también algunos jugadores son estudiantes. Entonces, voy a repasar mis claves. Entonces, la primera es: algunos estudiantes no son jugadores, algunos estudiantes son jugadores. Clave B de Becerrita. Muy bien. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 4. Dice el ejercicio número 4. De las premisas: ningún perro es rumiante y todo vertebrado es perro, se concluye que. Ahora, recordarán ustedes que anteriormente hablábamos de las negaciones y sabíamos que la negación de todo R es Q era algún R no es Q, y también la negación de ningún R es Q venía a ser algún R es Q o también algún Q es R. Entonces, recordando las gráficas anteriores, voy a pasar a graficar. Nos dice la primera premisa:
Ningún perro es rumiante. Acá tengo mi gráfica. Ningún perro es rumiante. Ningún perro viene a ser rumiante. Ahora, ¿cuál es mi otra premisa? Todo vertebrado es perro. Todo vertebrado viene a ser perro. Ahora, juntando mis gráficas, ¿qué voy a obtener? Entonces, juntando mis gráficas, voy a obtener lo siguiente. Aquí lo tengo a la clase perros. Acá lo tengo a la clase perros. Y acá lo tengo a la clase rumiantes. Entonces, como ustedes verán, la clase perro contiene ¿a quién? A la clase vertebrado. Vertebrados. Ahora, siguiente paso. Lo que voy a hacer es eliminar el término que se repite. Dice, de las premisas, ningún perro es rumiante. Todo vertebrado es perro. Término que se repite, perro. Ahora, lo que voy a hacer es eliminar el término que se repite. ¿Cuál es el término que se repite? Perro, ¿verdad? Entonces esta preposición o esta clase lo voy a eliminar. ¿A qué conclusión llego? Tengo la clase vertebrados y la clase rumiante. Entonces, ¿a qué conclusión voy a llegar? Que ningún vertebrado es rumiante o también ningún rumiante es vertebrado. Entonces, ¿cuál es la clave? Clave B, de becerrita. Muy bien. Ahora, problema número 5. ¿Qué dice? La negación de todos los campesinos trabajan diariamente es, ojo aquí, no vayan a cometer el error de decir que ustedes, la negación de todos los campesinos trabajan diariamente es, ningún campesino trabaja diariamente. No, error grave. Ustedes tienen que dominar las gráficas, por eso les estoy explicando. Yo no estoy aquí perdiendo mi tiempo o estoy por algo más de estar distrayéndoles. Entonces vamos a graficar. Hay que graficar. Entonces dice, todos los campesinos trabajan diariamente. Todos los campesinos trabajan diariamente. Todos los campesinos trabajan diariamente. Ustedes recordarán, cuando yo les explicaba de la clase R y la clase Q. También les hablaba de la clase R y la clase Q. Entonces ustedes también observaban en la gráfica anterior, tenían que algún R era Q. O también que algún Q era R. Y la última gráfica era que había aquí, teníamos un R, aquí teníamos un Q, y aquí había un elemento. ¿Y cómo se leía? Que algún elemento de la clase R no pertenecía a la clase Q. Ahora, ustedes recordarán que nosotros hacíamos un aspa. Ahora, ¿qué se obtenía al realizar esta aspa? Lo obteníamos la negación. ¿La negación de quién? De la premisa. Entonces, si ustedes observan acá, la negación de todo R es Q, era algún R no es Q. Entonces, si nos vamos al problema, el problema nos dice, la negación de todos los campesinos trabajan diariamente es, algunos campesinos no trabajan diariamente. Entonces, clave C de Cerverita. Agradecerles, estimados compañeros, estimados profesores, por haber escucharme esta clase. Y a quienes no entendieron este video, les invito a observar durante todo el tiempo del proceso que hemos desarrollado
y se pongan a practicar en los diferentes libros que ustedes pueden encontrar cualquier problema. Llámese los Rubiños, llámese los Lumbreras, llámese los Naquiche, etcétera, etcétera. Hay diferentes libros. Entonces hay que practicar para poder obtener resultados. Muchas gracias.